Marcelo Kaufman, gracias por venir, Marcelo. Es neurólogo, voy a leer para no equivocarme, jefe del consultorio y laboratorio de neurogenética del Servicio de Neurología del Hospital Ramos Mejía, además es investigador del CONICET. Contame, ¿cuánto se conoce del cerebro hasta hoy? Del 100% que es el cerebro. Bueno, es una pregunta difícil ponerle un número, ¿no? ¿Cuánto conocemos? Quizás uno puede decir que conocemos mucho más que ayer y mucho menos que mañana, ¿no? La verdad que en los últimos años ha habido un gran avance, digamos, en el conocimiento, sobre todo de las causas de muchas enfermedades del sistema nervioso, ¿sí? En particular a lo que yo más me dedico, que es a la investigación y a la asistencia a pacientes con enfermedades genéticas del sistema nervioso, es mucho lo que hemos aprendido en estos últimos 20 años. Pero aún todavía queda mucho más por aprender. Sí, y todas las, porque vos marcas bien enfermedades de origen genético. ¿Hay alguna enfermedad que no sea de origen genético, que sea neurológica? Sí, a ver, cuando uno habla de enfermedad de origen genético, lo que está hablando es que el factor genético, la variabilidad genética, tiene un peso muy fuerte en el desarrollo de esa enfermedad. Si uno quiere pensar más en amplio, y sí, la genética nos da riesgos, susceptibilidades y protecciones a distintas enfermedades, entre ellas enfermedades del sistema nervioso. Entonces uno en general podría decir que toda enfermedad tiene un componente genético en sus mecanismos. Ahora la diferencia es cuando uno habla de una enfermedad genética, es cuando ese componente genético es necesario y suficiente para que el paciente o la persona desarrolle síntomas de la enfermedad. Métanse, chicos, cuando quieran, ¿eh? ¿Cómo? A ver, explícame qué es el cerebro, en básico. A ver, el cerebro es un buen sistema eléctrico, podríamos decir, ¿no? Porque es un sistema electroquímico, digamos. Es un sistema en el cual actividad eléctrica mediada por factores químicos, ¿sí? Media lo que somos, en gran parte, ¿no? Media lo que somos a nivel consciente, media lo que somos a nivel de nuestra planificación de acciones, nuestra ejecución de acciones, y también controla lo que llamamos el sistema nervioso autónomo, que es lo que mantiene la homeostasis, lo que mantiene el control de todos nuestros signos internos y que hace que estemos vivos, ¿sí? Así que quizás es una exageración, pero como neurólogo uno puede decir que el cerebro es el órgano más importante de nuestro sistema, ¿no? Muchas veces leemos sobre un cerebro sano. ¿Qué es tener un cerebro sano? Si podemos saber cómo está el estado, qué tan envejecido está nuestro cerebro, qué cosas podemos hacer para tener el cerebro más sano. A ver, uno tiene que estar lo más sano posible y el concepto de estar sano significa ocuparse de uno mismo. Y creo que engancho un poquito mejor con esto que vos decís que uno puede hacer, digamos, ¿no? Uno tiene que tratar de mantenerse sano desde un punto de vista, si se quiere, más orgánico. Uno tiene que tratar de hacer ejercicio físico. El ejercicio físico es bueno no solo para el aparato cardiovascular, sino también para nuestro sistema cognitivo, nuestras funciones cognitivas. Uno tiene que mantenerse sano desde el punto de vista de la salud mental, o uno tiene que aproximarse hacia eso. Es muy importante que uno pueda hacer un buen manejo de su ansiedad. Es muy importante que uno pueda mantener buenas relaciones. Somos seres sociales, ¿sí? Así que el mantener buenas relaciones es importante para nuestra salud en general y para el cerebro en particular. Hablaste justo de la salud mental. Sabemos que si tenemos malos hábitos como fumar, comer mal, etcétera, puede provocar un daño. Ahora, tema estrés o tema ansiedad. ¿Ustedes estudian un cerebro sano versus una persona que tiene un estrés crónico o la ansiedad o distintos problemas, que pueden ser hasta psiquiátricos? ¿Cómo influye en el cerebro a lo largo del tiempo? Sí, sin duda, sin duda. El estrés crónico genera cambios estructurales en el cerebro, ¿sí? Esos cambios estructurales están precisamente mediados por las hormonas del estrés, cortisol elevado, sostenido. Eso provoca alteraciones en distintas regiones, en particular en regiones hipocampales, que son las que median parte de nuestra memoria, median parte de nuestros sistemas de aprendizaje. Así que hay distintos estudios que han mostrado que una situación de estrés crónico afecta nuestras capacidades cognitivas o nuestras capacidades de aprendizaje. Está bueno algo que dijiste recién, que porque uno habla de entrenamiento del cerebro y siempre escuchamos que hace crucigramas, que lee, y vos hablas del ejercicio físico. Está bueno entender eso, o sea, es fundamental para la salud de tu cerebro el ejercicio físico. Sin duda, sin duda.
una cosa no contrapone a la No, otra, no, o está sea, bien, pero digo, pero mantenerse... no es que solamente dedicarte a hacer crucigramas, ¿Pero qué leer le o pasa al estudiar. cerebro cuando? Porque quizás sabemos más lo del corazón. Sí. ¿Al cerebro qué le pasa cuando hacemos actividad física? Bueno, primero que te libera de estrés, ¿no? Te libera de ansiedad, ¿no? Eso es muy, muy común, que uno cuando hace ejercicio físico se siente mejor, se median hormonas de bienestar, ¿sí? Entonces esto que decíamos recién, ya es una manera de morigerar las situaciones que la vida nos lleva muchas veces a estresarnos. Sin duda, el tener un mejor sistema cardiovascular hace que nuestro cerebro pueda recibir una mejor oxigenación, pueda recibir lo que es vital para él, que es el oxígeno para que se mantenga su función. Y por otro lado, hay estudios que han mostrado que la actividad física sostenida, o sea, una buena actividad física sostenida, mejora conectividad neuronal en estas regiones que hablábamos antes, hipocampo y demás, en relación con los factores cognitivos y el aprendizaje. ¿Y ahí los peligros cuáles son? Porque sabemos para el corazón cuáles son los peligros de fumar, la arteriosclerosis, y para el cerebro, porque en general es donde menos se conoce, pero la sanidad, la salud vascular del cerebro que debe ser tan importante como la del corazón. Pero ¿cuáles son los peligros que hay? Bueno, los peligros son los mismos en cuanto a cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares. Digamos, controlar factores de riesgo cardiovasculares tiene impacto tanto en el sistema cardiovascular como en el cerebro per se. Y el otro peligro, un peligro uno podría decir, es dormir poco, descansar poco. Eso también está muy probado en que si no tenemos una buena higiene de sueño, si no mantenemos un número suficiente de horas de descanso, nuestro cerebro se ve afectado. Dijiste conexión neuronal, perdón. A mí no me queda claro. ¿Qué pasa con el tema de las neuronas? Muchos hablan de las neuronas se queman, no se vuelven a producir. ¿Cómo es eso? ¿Uno puede seguir produciendo neuronas? ¿A partir de qué edad? Buena pregunta. Siempre ha sido bastante controversial ese punto, ¿no? Si el sistema nervioso se regenera o no se regenera. Y muchas veces se ha puesto el acento a si se generan nuevas neuronas o no, lo cual per se obviamente es importante. Pero nuestro cerebro es plástico toda la vida. Nuestro cerebro es un órgano que funciona en red, ¿sí? O sea, no sirven las neuronas aisladas, sino que sirven las conexiones y los circuitos que se van generando, se van retroalimentando, se van favoreciendo, ¿sí? Y eso sucede toda la vida y eso es entrenable, ¿sí? Eso es modificable con nuestras ¿Es cierto que hay acciones. neuronas en el aparato digestivo? Sí, sí, por supuesto. Tenés tejido neuronal en el aparato digestivo que media parte de estas funciones del sistema nervioso autónomo que hablábamos al principio, en el mantenimiento de nuestro medio interno y en la motilidad puntualmente del intestino, ¿no? Desde muy chiquitos nos decían en el colegio que las neuronas no se recuperan. Sí. Por más que lo importante sean todas lo que son las conexiones, si vos no tenés en qué conectar, podés tener, sí, creo que no sé, me acuerdo que era sinapsis o algo así. Podés tener todas las conexiones del mundo, pero no tenés nada de conectar. Entonces, ¿nacen nuevas neuronas o no? ¿O las que se pierden y no se recuperan? Bueno, por eso es... O sea, no está claro todavía. Es un tema en el cual todavía tenemos algunas dudas, ¿sí? Pero, insisto, lo más importante es cómo reentrenamos y cómo formamos esos circuitos. Y otra pregunta, ¿los sentimientos se generan desde el cerebro? Pero, ¿por qué te lo pregunto? Yo, en algún momento, capaz, el ser humano va a poder realizar un mini cerebro. O va a poder realizar un cerebro y se lo va a poder poner a una persona. Ese cerebro, el que tiene nuestros sentimientos, pues vos tal vez todas las funciones de conocimiento las podés replicar. ¿Qué pasa con los sentimientos, con las sensaciones? Bueno, nada que no sea nuestra experiencia consciente, ¿sí? No tiene origen y no tiene lugar en actividad en el sistema nervioso, ¿sí? Así que la respuesta corta a eso es que los sentimientos tienen origen en el sistema nervioso, ¿sí? Ahora, si me preguntás cuál es el mecanismo que lo genera, o si sabemos a ciencia cierta por qué sentimos, por qué somos conscientes, por qué tenemos experiencia, no, todavía no lo sabemos. Digo, el corazón lo puedes replicar. Sí. Mal, bien, pero lo puedes replicar. Un hueso lo puedes replicar, una articulación la puedes replicar, la reemplazás. En algún momento vas a poder replicar algo del cerebro. Es decir, ¿de dónde surgen las emociones, los sentimientos dentro del cerebro? No lo sabemos. No se sabe. No lo sabemos. Correcto. Si vamos a poder replicar eso, difícil, ¿no? Porque es lo que estamos diciendo. Sus emociones son las resultantes de una historia vital, ¿no? En gran medida. Entonces,
cómo podemos replicar una historia vital, cómo podemos replicar el paso del tiempo, cómo podemos replicar las sensaciones o situaciones a las que vimos expuestos. Difícil, ¿no? Y no se sabe, más allá de que no se sepa cómo hacerlo, no se sabe en qué parte del cerebro están. No, sin duda que no Falta mucho sabemos. para estudiar Pero el falta, cerebro. claro, entonces Sin el duda, porcentaje sin tenemos duda. un Y hablando de regiones, ¿cómo está dividido el cerebro y cómo es la parte de motriz o mecánica? Digo, viste que hablan del hemisferio, este lado, el lóbulo frontal, ¿cómo está armado eso? Bien, a ver, el cerebro tiene como dos mitades, digamos, ¿no? Que son los dos hemisferios, ¿sí? Derecho e izquierdo, ¿no? Dentro de cada hemisferio tenemos divisiones anatómicas en las cuales hablamos de un lóbulo frontal, ¿sí? Con determinadas características estructurales, que es la que nos permite decir de acá hacia adelante es el lóbulo frontal, hacia atrás tenemos el lóbulo temporal, tenemos el lóbulo occipital, ¿sí? Y casi desde los orígenes de las investigaciones en neurociencia se le han puesto funciones a esas estructuras, ¿sí? En las cuales se dice si hay una lesión, eso viene de estudiar lesiones, si hay una lesión en tal región, en tal estructura, tales síntomas y demás. Bueno, hoy sabemos que hay una correlación con eso, pero también hay mucho más que no se puede explicar solo por la estructura, ¿sí? Y es esto un poco lo que vos preguntabas, ¿no? Y que tiene que ver también con esto que hablamos de conectividad y redes neuronales y demás, ¿sí? Así que categorías, divisiones, depende del enfoque que uno está haciendo y depende de lo que esté tomando. Entonces, muchas veces cuando se hablan de esas divisiones o esas estructuras, uno está hablando casi fuertemente de la anatomía más que de la fisiología. Pero es y de la mito eso función. de los que hablan mejores idiomas, tienen facilidad, tienen desarrollado más un lado del cerebro. Los que les gusta matemática tienen desarrollado otro lado del cerebro. Sí, no es tan fácil poner una relación entre esa facilidad o susceptibilidad a una región anatómica particular. Yo tengo una última pregunta. ¿Son diferentes realmente los cerebros de la mujer y el hombre? Pero son diferentes en... Si vos ves dos cerebros, ¿sabes cuál es de mujer y cuál es de hombre sin analizarlos? No hay forma, obviamente. O sea, en la lo forma que uno es lo puede mismo. ver, No, lo que que- uno puede ver en la macroscopía o Sí. lo que uno pudiera ver lo más cercano a un estudio de resonancia magnética, no hay diferencia. ¿Sí? Todo lo que se ha mencionado de diferencias tiene que ver con cosas mucho más Claro. microestructurales y en estudios en animales y en personas. Y en eso sí hay diferencias. O sea, no son cerebros iguales. No son cerebros iguales en algunos estudios que se han hecho en algunas especies animales. No en los estudios, no en el hombre o la mujer. Hay algunos estudios con algún grado de controversia, ¿Ves? de También estudios nos funcionales y engañaron. demás. Siempre, Sí. estamos aprendiendo, más que Así. engañados. De lo último, en serio, ¿qué haces en el CONICET? Bueno, yo soy investigador del CONICET, Sí. dirijo un grupo de investigación en neurogenética. Neurogenética. Eso es el diagnóstico y la Sí. asistencia de pacientes con enfermedades genéticas del sistema nervioso. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Por Gracias favor, la visita. gracias a ustedes. Gracias.